vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que fue la impronta genómica, pero ni le estoy mostrando esta imprenta. Buenas tardes, entonces vamos a hacer rápidamente un recordatorio de lo que era la impronta genómica y la definimos como la expresión de cuando un gen se expresa de los cromosomas heredados de uno de los padres, pero nada más se expresa una línea, la otra línea se queda apagada o silenciada. Aunque este proceso se encuentra o lo observamos en otros genes como un proceso normal, cuando esto se combina con alguna mutación o con alguna enfermedad, pues nos da trastornos importantes en el paciente, ¿no? Entonces, otra definición de genoma dice que es un proceso que resulta de la expresión diferente del material genético. Quiere decir que recibimos material genético de nuestros padres, de nuestras madres, y cada uno de ellos se expresa de forma diferente. Y esto depende de quién me heredó el material, si fue mi papá o fue mi mamá, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que ciertos genes ya tienen o están marcados para que se expresen o no se expresen. Y esto hará que la expresión sea diferente, ya sea que los que heredemos de la madre o de los que hayamos heredado del padre. ¿Sale? Por eso es que en la clase anterior que vimos los dos síndromes, el de Angelman y el de Prader-Willi, dependiendo de qué genes estaban expresados, la enfermedad se mostraba con un cuadro clínico diferente. Y en este caso, la definición nos lo está explicando. Nuestros padres ya tienen transcrito genéticamente qué genes se van a expresar y qué genes no se van a expresar. Y que además algunos de ellos tienen la capacidad de inferir sobre los genes de su contraparte. De ahí que se dé una expresividad diferente. En lo que les digo, el alelo que está marcado o improntado, hay uno que está apagado, es capaz de ser suprimido, o sea que no va a funcionar. O sea, si ya mi padre lo trae como un gen que va a estar apagado, simplemente va a continuar esa expresión cuando formemos el cigoto. O ya sea que por los mismos factores que el padre ya decidió por qué va a estar apagado, o porque la madre trae factores que pueden apagar a este gen, ¿sale? Entonces, hay los dos mecanismos. Uno, el mismo padre puede decir, este gen yo decido que no se va a expresar. Y la otra es que a lo mejor el gen va con toda la disposición de expresarse y la madre dice, no se expresa y por lo tanto se apaga. Claro, esto es bilateral, esto va en ambas direcciones, ¿eh? De paternos a maternos y viceversa. ¿Sí? Bueno. Bien. Ahora, bueno, esto es lo que habíamos visto ayer, que decíamos que la impronta puede ser materna cuando son silenciados los genes maternos, o la impronta es paterna cuando los genes paternos son silenciados. Y este proceso, les digo, de la impronta, ese silenciamiento de los genes, en algunas ocasiones inicia desde el proceso de formación de gametos, desde los óvulos y los espermatozoides, y que algunas de ellas, y que esto se vuelve a activar, porque de alguna manera se da la información, se avisa que en la ovogénesis se va a quedar, en la ovogénesis y en la espermatogénesis se van a quedar apagados estos genes, pero una vez que se forma el cigoto y que este cigoto inicia las divisiones mitoticas consecutivas para generar el embrión, en ese momento se activan esos genes para iniciar el proceso de silenciamiento. ¿Cómo se lleva a cabo este silenciamiento? Hay dos patrones. Uno, que es a través de la metilación del ADN en los nucleótidos citosina y guanina, o cuando se lleva una desacetilación y metilación de las histonas H4, que son las proteínas que nos sirven para empaquetar el ADN. Este silenciamiento, le digo, no significa que sea algo dañino, al contrario, se expresan algunos genes y se ha encontrado aproximadamente
de 200 genes que presentan este proceso de silenciamiento de improntas y que está expresado en individuos sanos. La fotografía de ayer, en el sentido de que se revela el cromosoma materno o el cromosoma paterno. Recuerden que en este caso es el cromosoma 15, y si hay un silenciamiento del cromosoma materno, entonces la enfermedad, el que va a expresarse, el que va a dominar el proceso, entonces son los genes paternos, y por lo tanto nos va a dar un síndrome de Angelman. Y viceversa, si aquí lo que sucede es que el gen que se apaga, que los genes que se apagan son los paternos y los que se expresan son los maternos, entonces el individuo tendrá un síndrome de Prader-Willi. ¿Cuáles son las características clínicas? Ya lo habíamos comentado: retraso mental, talla baja, hipotonía, hiperfagia, obesidad, manos y pies pequeños e hipogonadismo. La mayoría de las veces está condicionado por una lesión que es a consecuencia de una ruptura del una pérdida de material genético del cromosoma 15 en su brazo largo, en su región 1, en su banda 2. ¿Sale? En el síndrome de Angelman lo que encontramos es un retraso mental, una ataxia, convulsiones y risa inapropiada. A estos niños se les llama payasitos felices o payasos felices. ¿Cuáles son los mecanismos que generan esa impronta genómica? Bueno, son tres: la pérdida de material genético, el tener un doble material genético de uno de los padres, o la impronta que se lleve a cabo de forma defectuosa. Bien, la lesión, la pérdida de material genético en los cromosomas. ¿Qué sucede? Si se pierden los cromosomas maternos, miren, si se pierden los cromosomas maternos, entonces los únicos genes que van a encontrarse en ese individuo son los paternos, y por lo tanto son los que van a funcionar. Esto nos llevará a que el individuo desarrolle un síndrome de Angelman. Y les muestro la foto para que no se pierdan. ¿Sí? Los genes que se están mostrando son los paternos, entonces se presenta un síndrome de Angelman. Y aquí está la imagen que nos expresa o nos explica que aquí hay una ausencia de los genes 15, del cromosoma 15, perdón, de una pérdida o una lesión. Y lo mismo sucede cuando hay una pérdida una pérdida de material genético del cromosoma paterno, ocasionando que solamente se mantenga activo el materno. Por lo tanto, el paciente va a tener una enfermedad de Prader-Willi. En la disomía uniparental, aquí dice disomía 2, o sea que voy a tener dos miembros de un par cromosómico heredados de un solo progenitor. O sea, quiere decir que va a tener dos copias del mismo cromosoma, ya sea de mi madre o ya sea del padre. ¿Sale? Entonces, esa es una disomía uniparental. Por lo tanto, si el individuo va a tener un síndrome de Prader-Willi, es decir que tiene dos copias del cromosoma 15 materno, y por lo tanto es el único que se está expresando porque no existe el paterno. Y entonces el individuo tendrá un síndrome de Prader-Willi. O si las copias que se tienen son dos copias del cromosoma paterno, entonces, como no hay materno, se expresan nada más los del papá, y esto nos lleva a un síndrome de Angelman. Estos síndromes se expresan en un 25% de los casos bajo esta disomía uniparental. ¿Sale? Bueno. Después tenemos a la impronta defectuosa. Aquí sucede que en el síndrome de Prader-Willi el cromosoma paterno lleva o es el portador de la impronta materna, es el que se va a encargar de apagar a los genes maternos. Y en el síndrome de Angelman, el cromosoma materno lleva las características o lleva los genes que van a apagar al paterno. Por lo tanto, no se dan los alelos funcionales. Este es el cuadro que les comentaba yo, que les iba a hacer. Entonces, habíamos dicho que el síndrome de Prader-Willi, los cromosomas que iban a estar apagados eran ¿cuál? El paterno, ¿sale? Entonces, voy a ponerles aquí, se me olvidó agregarlo, que el cromosoma apagado es el
es el paterno. A ver si con esto lo entendemos un poquito mejor. Y entonces, en el otro sería que el cromosoma apagado es el materno. Espero que así lo podamos entender mejor. Entonces, si hay una pérdida, ¿qué pérdida de qué tenemos que tener? Ah, del cromosoma paterno. Entonces, el cromosoma paterno es el que se perdió, gen o algunos genes. Por lo tanto, lo único que se expresa es el materno y por eso tengo síndrome de Prader-Willi. Si hablamos de la disomía uniparental, quiere decir que tengo dos copias de los cromosomas maternos. Hay ausencia del paterno, por lo tanto, se expresa síndrome de Prader-Willi. Y en la impronta defectuosa encontramos que el cromosoma paterno se encuentra apagado, por lo tanto el materno se expresa. En el cromosoma, en el síndrome de Angelman, la deleción se pierde el cromosoma 15, pero ¿de qué origen? Materno, por lo tanto, quiere decir que el que está activo es el paterno y se da el síndrome de Angelman. En la disomía uniparental tenemos dos copias del cromosoma paterno y por lo tanto, como no hay materno, se expresa el síndrome de Angelman. Y el cromosoma materno lleva su impronta, por lo tanto, bueno, es apagado y por lo tanto se expresa solamente el paterno y es que se genera el síndrome de Angelman. ¿Sale? Bueno, ¿qué pasa en la cuestión genética? Bueno, en el síndrome de Angelman lo que sucede es que el gen afectado es una ubiquitina, que es una enzima, que se supone que se encargaba de que una vez que se producía, ser transferida a las células diana. Pero como no se lleva a cabo, pues los tejidos son afectados en su mayoría, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. En el de Prader-Willi, los genes afectados son la familia de los SERNOP, que se supone que codifican ARN nucleolares. Estos a su vez modifican a los ARN ribosomales y como estos funcionan de forma inadecuada, simplemente no funcionan estos genes y desarrollan el síndrome de Prader-Willi. Claro, todo este proceso pues se llevan estados de metilación o de desacetilación. Bien. Si hay preguntas, adelante. En relación al mosaicismo gonadal, lo que vamos a encontrar es que en la glándula, en la gónada, ya sea el óvulo en la mujer o el testículo en el hombre, encontraremos que existen dos poblaciones celulares, una con genes sanos o con cromosomas sanos y otro con cromosomas anómalos o genes mutantes. Si nos tomamos con un paciente con una enfermedad autosómica dominante y los padres no están afectados, es muy probable que alguno de los progenitores, ya sea la madre o el padre, tengan algo que se llama un mosaicismo gonadal. Porque entonces la lesión se llevó a cabo o la mutación se generó de nueva creación en el óvulo o en el espermatozoide de los progenitores. Esto conlleva que los hermanos no están afectados y no los lleva a ningún riesgo mayor de sufrir la enfermedad. ¿Sale? Bueno, bien, ahora les voy a mostrar a través de una imagen ya qué sucede. Cuando se da, por ejemplo, vamos a hablar del individuo, de uno de los padres. Entonces, el padre se lleva la fecundación del óvulo, entonces tenemos aquí un espermatozoide. Voy a poner como es nada más sucede. Y tenemos el óvulo, ¿sale? Entonces, esto forma el huevo, este forma una primera división, se forma un cigoto, y se forma un cigoto. Y este cigoto inicia una serie de divisiones celulares para generar posteriormente lo que será el embrión, ¿sale?
va a formar lo que sea el embrión. Cuando se lleva a cabo este proceso, pues genera diferentes líneas celulares. Durante este proceso, algunas o una de las células que van a llevar a cabo o que van a posteriormente a evolucionar a una línea celular en particular, por ejemplo, esta, la que tenemos en la parte superior, va a formar el hígado, el siguiente el vaso, el siguiente el corazón. Encontramos que una de ellas mutó y vamos a suponer que estas dos últimas iban a ser líneas celulares que formarían parte de las gónadas, que van a ser las espermatogonias o los ocitos primarios. Entonces se fusionan, forman diferentes poblaciones y aquí los encierro con un círculo azul, dando a entender que esta es la gónada. ¿Sale? Esta sería la gónada. Cada una de ellas, en este caso, estas células entran en la división, entran en la espermatogénesis o ovogénesis y produce sus gametos. Como vienen de una célula con un material genético normal, pues todos sus gametos son normales. Pero si encontramos que una de las... Aquí falta, este también va del pintadito, ¿no? Bueno, no creo que no se rellenan estos, pero bueno. Entonces vemos que esta célula forma sus sus cuatro, ¿eh? Este también debe estar pintado de color rosadito. ¿Qué encontramos? Que tiene dos poblaciones de gametos, unos sanos y otros enfermos. Esto genera que el riesgo de padecer la enfermedad sea mucho mayor. Él no va a estar afectado, pero su descendencia tiene la posibilidad de enfermarse porque la mutación está dada en sus gónadas, ya sea testícula o ya sea el ovario. ¿Sale? Bueno, es por eso que estos pacientes, cuando este trastorno, que es autosómicamente donde el padre no es afectado, pero hay un número mayor de hijos con la enfermedad, como sucede en la osteogenia imperfecta, podemos, y vemos que las leyes de Mendel no se llevan a cabo, entonces podemos pensar que existe algo que se llama un mosaicismo gonadal, que en este caso las gónadas tienen el gen que condiciona la osteogenia imperfecta, pero en el testículo o en el ovario. Por eso, cuando se producen los gametos, hay mayor posibilidad de que estos niños nazcan con esta enfermedad. ¿Sale? Bueno, más o menos el esquema que les mostré en la tabla, aquí se lo expreso, ¿no? Una se modificó y esta fue generando unas células mutantes que se van a localizar en las gónadas. Bien, entonces, el mosaicismo gonadal se lleva durante el proceso de embrión precoz, evitando, bueno, pasó por el cigoto sin que se llevara la mutación y se lleva a cabo en etapas posteriores de la embriogénesis. Y si esta mutación se hubiera llevado a cabo en el proceso de cigoto que forma dos células, entonces el individuo pudiera estar afectado porque estarían afectadas la mitad de sus células somáticas y la otra mitad estaría sana. Y este sería un mosaicismo, pero general. Pero como este proceso de la mutación se lleva a cabo varias mitosis posteriores a la del cigoto, entonces podemos generar simplemente algunas líneas con esta mutación. Y por lo tanto, como decimos, si la mutación está en las gónadas, los gametos son los que van a estar mutados. ¿En qué porcentaje va a depender cuántas células gonadales están afectadas? Así será mi porcentaje, puede ser 20-80, puede ser 80-20, puede ser 50-50, 30-70 en general. Pero todas las células del resto de su cuerpo, lo que son las del hígado, las del ojo, las del cerebro, las del riñón,
las del intestino, todas son células normales, porque ahí no hay mutación. Entonces el padre puede tener un fenotipo normal, pero hay un mosaicismo en la gónada. Por lo tanto, él puede transmitir la mutación a su descendencia a través de sus gametos que están dañados o mutados. ¿Cuál es el riesgo? Depende de cuántas células gonadales estén afectadas. Si mientras mayor sea el número de células gonadales afectadas, mayor es el riesgo de que la persona padezca, sus hijos padezcan la enfermedad. ¿Sale? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, pues vamos a pasar a la última parte que se lleva, que es en relación al diagnóstico genético molecular. Entonces vamos a ver cómo es que generaremos el diagnóstico de las enfermedades genéticas. En el siglo pasado, el anterior que acaba de llevarse a cabo, pues había pruebas. La primera prueba con la que pudimos generar conocer algo de nuestro material genético fue a través del cariotipo, que es el hecho de contar contar los cromosomas y ver sus cambios estructurales. Esa fue la primera prueba, ¿no? Que pudimos tener acceso y que pudimos empezar a reconocer algunas enfermedades de origen genético. Tiempo después se hicieron pruebas basadas en el ADN, como la inmunotransferencia de Souter y la reacción de cadena polimerasa, que todavía se siguen usando. Y que la primera ha servido como, pues como preámbulos, ¿no? de todas estas pruebas genéticas. Bueno, ¿qué es lo que buscan estas pruebas genéticas? ¿Qué es lo que hacemos con estas basadas en el ADN? Bueno, buscar marcadores genéticos humanos, y estos pueden ser dos tipos: los que son constitutivos y los que son somáticos. Los constitutivos están presentes en todas las células porque el individuo heredó la mutación en todas sus células. Aquí es cuando el individuo heredó la mutación en todas sus células, y es por lo tanto que con la que tú busques, si tú le tomas una muestra de piel, le tomas una muestra de mucosa oral, digestiva, de donde tú quieras, vas a encontrar la mutación. Por eso es constitutivo, lo conforma completamente el individuo. Y los somáticos son aquellas mutaciones que se van originando con el tiempo, casi siempre son relacionadas al cáncer, ya sea que nazcas con una mutación en alguna línea celular durante el periodo de embriogénesis que me va a ser propenso a padecer un cáncer, como por ejemplo el KRAS, que puede condicionarme que si lo heredo esté propenso a alguna serie de tumores, ¿no? O si a través del tiempo tuve una mutación por mi alimentación, por la radiación, por algún riesgo que yo tomé y se genera la mutación, se da, pero nos damos cuenta que no está en todas las células de nuestro cuerpo, simplemente está en algún tipo. El ejemplo sería, si buscáramos la mutación del gen que me causa cáncer de mama, que es el BRCA, si yo lo buscara, por ejemplo, en las células de la piel, no lo voy a encontrar, pero si lo busco en las células del epitelio de la mama, ahí sí lo voy a encontrar. Es por eso que no se encuentra en todas las células, sino en ciertos grupos celulares restringidos. ¿Sale? Bueno. ¿Cuál es el método diagnóstico más indicado cuál es la prueba, más indicada para llegar a un diagnóstico? Bueno, tengo que tomar en cuenta muchas características, sobre todo qué tan sensible es la prueba, cuál es su especificidad hacia el probable diagnóstico que estoy buscando, la exactitud. Esta prueba se puede reproducir bajo otros métodos, cuánto cuesta, su fiabilidad, y si las personas a donde lo voy a mandar o a la donde lo voy a mandar tiene la mano de obra calificada para realizarlo, y el tiempo que tardo para obtener los resultados. ¿Vale? Bueno, pensé que había alguien, pero no. Bueno, una vez que ya tomo en cuenta esos factores, también tengo que saber qué características tiene esta enfermedad genética y con qué
para poder determinar qué prueba voy a realizar. Entonces tengo que suponer, si estoy buscando, ¿qué les gusta? Una mutación en un gen en particular, pues es muy diferente a tener que buscar una serie de genes o que esté buscando un aumento del número de cromosomas o una modificación en el número de cromosomas. Por ejemplo, si yo quisiera diagnosticar la enfermedad de Tay-Sachs, no me va a servir un cariotipo, porque si lo hago, me voy a encontrar que mis pacientes tienen 46 cromosomas. Entonces, tengo que realizar una prueba de ADN. Ahora, si lo que quiero buscar es si este individuo tiene una monosomía o una trisomía, entonces sí me conviene realizar un cariotipo. Entonces es muy importante ver que si estoy sospechando de una enfermedad, tengo que ver qué es lo que tengo, qué es lo que estoy buscando para escoger la prueba adecuada. Y el otro sería ver la frecuencia con que esa enfermedad se expresa en los grupos étnicos. Cada una de muchas enfermedades genéticas se expresan de forma diferente. Ya lo habíamos platicado con la enfermedad de Tay-Sachs. Decíamos que estos pacientes, la frecuencia era muy alta en la raza de judíos askenazíes. Pero si tú lo buscas, por ejemplo, en nuestra población mexicana, en realidad es muy baja la frecuencia. Entonces, tiene uno que saber también con qué frecuencia se expresan los grupos étnicos. ¿Vale? Ahora, hay una enfermedad que es, por ejemplo, la de la fibrosis quística, que en los askenazíes es del 94% cuando hace una prueba estandarizada. Pero si esa prueba la quieres aplicar en el resto de la población, menos del 50% te la va a diagnosticar como fibrosis quística, aunque el paciente tenga los síntomas y aunque clínicamente tenga fibrosis quística. ¿Por qué? Porque esta fibrosis quística tiene muchas variantes. Entonces tenemos que buscar un método que pueda abarcar todas esas variantes que pueden estar distribuidas en la población general, en este caso la asiática. ¿Sale? Cuando se realizan estas pruebas genéticas, en la mayoría de las veces se realiza en los periodos prenatal, postnatal y en la infancia. Pero también se puede realizar en las edades adultas, entonces puede ser en cualquier momento. Claro, cada una de estas puede estar enfocada en algo en particular. Cuando buscamos en personas adultas, lo más seguro es que estamos sobre alguna enfermedad genética que se expresa en la juventud o o muy avanzada la edad del paciente. Entonces, cuando hacemos las pruebas, podemos buscar mutaciones, trastornos mentales que pueden ser de autosómico dominantes, alteraciones de herencia recesiva, aunque esta nos limita bastante porque como es una herencia recesiva, es muy difícil poder encontrar el gen. Podemos ver sus efectos, pero no tanto el gen. Entonces aquí quizás nos convendría hacer más unas pruebas de tipo enzimático para ver que la enzima no funciona y entonces llegar al diagnóstico, sobre todo en las enfermedades de herencia recesiva. En las alteraciones dominantes, pues les digo, aquí no es tanto problema porque, bueno, salvo que en estas herencias dominantes existan varios genes y estén dispersos en el material genético, entonces sí nos va a complicar el diagnóstico, ¿no? ¿En qué condiciones tengo que realizar las pruebas de citogenética en qué personas podría realizar las pruebas citogenéticas o en los hijos de quién debo hacer las pruebas citogenéticas? Pues tiene que estar en relación a los riesgos que tienen estos padres, ¿no? Por ejemplo, que la edad de la madre esté avanzada, que alguno de los progenitores tenga algún trastorno cromosómico previamente conocido, que observemos durante el control prenatal y los estudios ecográficos algunas anormalidades fetales, entonces hay que hacerlo. Y y bueno, como la edad avanzada de la madre, pues aparte de todas las trastornos que puedes tener, también hay que buscar trisomías o monosomías en los productos, ¿sale? Bueno, si vamos a hacer la prueba antes de que nazca el niño, tenemos que ver de qué lugares voy a tomar el tejido. Y en este caso, puedo realizar lo que se llama una amniocentesis. Tomo parte del líquido amniótico y a partir de aquí hago la prueba genética. Puedo tomar una biopsia de las vellosidades coriales de la placenta para realizar la prueba. O puedo tomar muestras del cordón umbilical. Si ustedes se dan cuenta, son lugares de difícil acceso y además sí hay riesgo de complicaciones mayores
y sobre todo de que el producto pudiera morir en alguno de estos procesos, como alguna complicación posterior. También se ha visto, actualmente ya se ha encontrado que en la sangre de las mujeres embarazadas existe un 10% de ADN del hijo del producto en la sangre materna. Entonces se están desarrollando pruebas para que a partir de la sangre materna poder obtener el material genético del producto y poder realizar estas pruebas prenatales. En los padres que tienen estas, que ya saben ellos que tienen estas alteraciones genéticas o tienen las antecedentes familiares, pues actualmente pueden optar por pruebas genéticas que le permitan saber si las concepciones que tienen pudieran tener la mutación, o optar, si tienen el dinero suficiente, por generar embriones in vitro y hacer las pruebas para ver quién sería el más idóneo para la concepción, y así evitar las mutaciones genéticas. Bueno, entonces, ¿qué indicaciones para las pruebas genéticas? Bueno, pues aquel que tenga múltiples formas congénitas hay que hacerle la prueba para saber qué es lo que sucedió. Cuando hay alguna sospecha de algún síndrome metabólico, también es conveniente hacerlo. Si el individuo tiene retraso mental o desarrollo o retraso en el desarrollo psicomotor, también hay que buscarlo. Claro, descartado primero causas de otro tipo, ¿no? La sospecha de aneuploidía o alteraciones en el número y en la estructura del cromosoma, algunas enfermedades monogénicas, ¿sí? Esto es en los niños principalmente. Ya en las personas mayores, pues hay que buscar en base a síndromes de cáncer hereditario, por ejemplo, cuando alguien tiene antecedentes de poliposis intestinal familiar, pues entonces hay que buscar el gen que pudiera estar condicionando o que lo pudiera llevar a un riesgo de cáncer. Algunas enfermedades monogénicas que son atípicas y que tienen un cuadro clínico leve y que a lo mejor pasaron desapercibidas durante muchos años y posteriormente se hizo un poquito más evidente, ¿no? Trastornos degenerativos como la enfermedad de Huntington pudieran también, que se presentan en la edad adulta joven, también serán candidatos a hacerse este tipo de pruebas. Bueno, las indicaciones de alteraciones genéticas adquiridas, como son adquiridas, quiere decir que se llevaron a cabo durante el proceso de desarrollo del individuo. Entonces, como son adquiridas, que genéticamente se adquirieron, pues se realizan pruebas para buscar genes que nos hagan estar predispuestos para el cáncer o ya una vez que tenemos el cáncer, buscar las mutaciones genéticas que nos puedan explicar primero el proceso de oncogénesis y después ver si estos genes o estos marcadores genéticos bajo ciertos medicamentos puede darnos un mejor pronóstico para el tratamiento y también para la sobrevida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el cáncer de mama se hacen estudios genéticos, pero también se hacen pruebas de fenotipo, como el buscar si eres sensible a receptores de estrógenos, de progesterona, a un receptor de membrana que se llama HER2/neu, y en base a esto podemos darle un tratamiento que le dé una mejor respuesta al tratamiento, ¿no? O también buscamos hacer pruebas genéticas a los microorganismos que nos infectan, por ejemplo, alguna bacteria que es resistente a los antibióticos, entonces lo secuenciamos genéticamente, buscamos cuáles son sus debilidades y les damos unas terapias diferentes, a lo mejor con combinación de antibióticos o con la utilización de actualmente se utilizan algunas enzimas que rompen el ADN de las células, de las bacterias o de los virus, y con esto logramos controlar la proliferación bacteriana. Entonces, hay otras formas de que se puede utilizar las pruebas genéticas, ¿no? Bien.
yo creo que aquí lo vamos a dejar por hoy y mañana y continuamos el viernes, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Nadie? No, doctor, gracias. Bueno, entonces, que tengan un bonito día a todos. Nos vemos el viernes. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Igual.